La victoria del creyente está en Jesús. Dice un versículo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si estás luchando contra una tentación, contra la depresión, el afán, las preocupaciones, las aflicciones. Son muchas cosas contra las que el cristiano lucha en su vida. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Quizás estás luchando contra la injusticia, contra el temor, la escasez, la enfermedad. Hoy quiero recordarte que la victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de Josué. Estamos leyendo un capítulo diario del libro de Josué. Hoy vamos con el capítulo 8. Por favor, téngalo frente a usted. Gracias por venir a ver esta pequeña reflexión. Compártala también con sus contactos, con sus seres queridos, compañeros de trabajo. Y mire, lo que procuramos hacer es ver al Señor Jesús reflejado en cada una de las páginas de la Biblia, aún en el Antiguo Testamento. Cuando vemos a Jesús, Él nos imparte sabiduría y poder. Mire, usted y yo necesitamos para enfrentar nuestras luchas la sabiduría de Dios, la inteligencia que viene de Él y el poder sobrenatural de Dios que no tiene límites. Así dice Pablo allá en los Corintios, ¿verdad? Dice que Cristo para nosotros es sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que sin más, aquí en Josué 8 veamos a Jesús. Y bueno, Josué capítulo 8 nos narra la victoria de Israel sobre Ai después que tuvieron su primera derrota. Aquí el Señor los restaura, los vuelve a levantar y los hace victoriosos. Y vamos a ver 5 estrategias para la victoria en la vida del cristiano. Número 1, recuerde que Cristo va con usted. Usted y yo no vamos solos. Tengamos actitud de victoria porque el mismo Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo. Mira el versículo 1, Josué 8:1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Reciba estas palabras en el nombre de Jesús. Josué tenía miedo. El pueblo de Israel acababa de ser derrotado. Se encontraban en medio de una posición muy vulnerable, pero el Señor le dice, no temas, sube porque yo ya te entregué a su rey, su pueblo, su ciudad y su tierra. En el nombre del Señor vamos a tener victoria porque Cristo mismo va con nosotros. No está solo, el Señor está contigo. Mire cómo Josué, representando a Cristo, ¿verdad? Jesús es nuestro libertador, es el que nos introduce en la salvación, el que nos introduce en la promesa. Pero vea cómo Josué se quedó en medio del pueblo. Así Cristo Jesús está en medio de su iglesia dándole victoria. Mire el versículo 9. Josué 8:9 dice, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Mire cómo el Señor Jesús no es un Dios lejano, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Recuerda este día, yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Él nos envía, es cierto, pero Él va con nosotros. Mire el versículo 18, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y dice la palabra después que no bajó esa lanza hasta que la victoria fue completa y el enemigo fue derrotado por completo. Vea al Señor Jesús extendiendo sus manos, intercediendo por nosotros, marchando con nosotros hacia la victoria. Cristo está contigo, por eso no temas, la victoria es segura. La victoria contra el pecado, contra la injusticia, contra la depresión, contra la tentación, la enfermedad, la escasez, contra lo que sea que estés luchando, hay victoria en Jesús. Número 2, apóyese en los hermanos. Vemos aquí que la victoria no la obtuvo un solo israelita o un pequeño grupo, no, se comunicaron y se coordinaron y se apoyaron mutuamente. Mientras un grupo se acercaba por el frente a la ciudad e hizo que salieran los hombres de Ai persiguiéndolos, el otro grupo por detrás había puesto unas emboscadas y luego mientras estos le dieron fuego a la ciudad, los primeros que habían fingido huir regresaron y los encerraron. Miren, lo cierto es que la iglesia es un equipo, somos una familia, somos el cuerpo de Cristo con distintos roles, con distintas posiciones, con distintas ocupaciones. Cada uno de nosotros tiene distinta función y distintos dones que el mismo Señor nos ha dado. Apoyémonos mutuamente, apóyese en los hermanos, pida oración en esas luchas que usted tiene, pida consejería, acérquese
y sea fortalecido por el cuerpo de Cristo, porque en Jesús la victoria siempre es colectiva. Lo voy a decir de nuevo, en Jesús la victoria siempre es colectiva. El Señor nos guía y los hermanos nos apoyamos. Nos necesitamos unos a otros, llevemos las cargas unos de otros y amémonos, porque en esa unión está la victoria en tu vida. Número 3, sepa cuándo huir. Mire, la estrategia principal aquí de Josué fue acercarse por el frente y huir. Aunque sea temporalmente, hubo una retirada, pero esto nos habla de que el cristiano también tiene que saber cuándo huir. A veces no es de inteligentes quedarse y pelear, porque es como que nos creemos más fuertes que el enemigo. Y la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Ninguno debe de quedarse a querer luchar contra una tentación. Hay momentos donde hay que huir. Por ejemplo, José huyó de aquella mujer que lo asediaba y por eso Dios le dio la victoria. ¿Cuál fue el problema del rey David? Se quedó y enfrentó la tentación en sus propias fuerzas y ahí es donde él cayó y trajo duras consecuencias para su reino, su nación, su familia. En el nombre del Señor, alguien tiene que recibir esta palabra. No se quede a pelear en sus propias fuerzas. Huya de aquello que lo hace caer. Es necesario quizá cortar amistades. Es necesario quizá apartarse de ciertos lugares. Hay que ser radicales y hay que saber huir, sabiendo que el Señor va a pelear por nosotros cuando pedimos que Él intervenga. Número 4, no deje vivo al enemigo. Mira el versículo 29, lo que hicieron con el rey de Ai. Al rey de Ai lo colgó de un madero. Estoy en 8:29 de Josué. Hasta caer la noche, cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y se levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Mataron al rey de Ai, mataron a todos esos hombres de guerra, no permitieron que hubiera alianza con estos impíos. De la misma forma, usted y yo tenemos que hacer un corte radical, tener cuidado con amistades, tener cuidado con hábitos, tener cuidado con lugares. No hagas alianza con el mundo. No hagamos amistad. Esto no quiere decir que no podemos ir al trabajo o tener amigos, compañeros de trabajo inconversos, vecinos. Sería necesario vivir en una burbuja. Y eso no es lo que el Señor quiere, porque Él quiere que nos ganemos para Cristo a nuestros seres queridos. Pero hacer alianzas significa vivir como ellos. Significa permitir que sus costumbres nos influencien, nos hagan influencia, nos arrastren a vivir como ellos, a hablar como ellos, incluso a vestir como ellos, a oír la misma música que ellos oyen, a tener los mismos pasatiempos que ellos tienen. Es necesario ser radical, no dejar viva aquella ocasión de caer. Y número 5, con esto terminamos, persevere en la palabra. Mire, ahí se da todo un culto. Cuando tuvieron ellos victoria, hacen un altar, ahí lo puede leer usted en casa para no tomar más tiempo. Sacrifican al Señor ofrendas de paz, holocausto. Todo esto nos recuerda a la alabanza que le damos a Cristo por ser nuestro sacrificio perfecto. Pero mire, después hubo una enseñanza de la ley y esto nos habla que tenemos que escuchar constantemente palabra que nos hable de Cristo. Mire por favor el 8:34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué nos hiciese leer delante de la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Desde el más pequeño hasta el más grande de tu casa, todos necesitamos oír palabra de Cristo, porque la fe viene por oír palabra del Señor. Hemos aprendido 5 claves para la victoria del cristiano. Y recuerde que la victoria ya es nuestra, gracias a Cristo Jesús.